La noche cayó y con ella las primeras notas y bailes de la ópera Moctezuma II, el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma en el Zócalo capitalino. Esto para conmemorar los 500 años de la conquista española y darle otro significado a nuestra historia contando cómo se produjo la conquista. Dicha ópera es dirigida por José Luis Cruz y cuenta con la coreografía de Norma Yolanda López. Más de 150 artistas representaron mediante 3 actos la visión histórica de los mexicas respecto a la conquista. En el montaje participaron 14 actores, 15 bailarines, 6 solistas, 30 cantantes de staccato del coro de la Universidad Nacional Autónoma de México, 40 danzantes del grupo Tlalpan de Tláhuac, 10 jinetes y 40 músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Están geniales porque la ópera pues está en el idioma, la verdad no recuerdo cuál sea, pero no es el español, entonces es una forma más de seguir arraigados a esos momentos de antes de la conquista. Pues creo que es una obra muy interesante, la verdad yo no tenía oportunidad y qué bueno que la hayan traído al centro de la ciudad. La obra fue escrita por el músico y escritor mexicano Samuel Maínez a partir de las investigaciones de Miguel León Portilla y Alfredo López Austin. El autor reescribió la ópera basada en una partitura de Antonio Vivaldi titulada Moctezuma. Pero, ¿cómo deciros? Esta ópera es cantada en español, náhuatl y maya. Quienes quieran apreciar la ópera podrán hacerlo el viernes 7 de noviembre a las 19 horas en el Zócalo capitalino y será transmitida ese mismo día por la noche en Capital 21, con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.